Buenas tardes a todos y todas. De la Fundación Federalismo y Libertad es un honor darle la bienvenida a este encuentro en el que nos proponemos reflexionar sobre un momento clave de nuestra historia nacional. El año 1910, punto de partida para múltiples debates sobre el pasado, el presente y el futuro económico de la Argentina. Hoy nos acompaña en el primer Festival de Historia Pública del NOA, organizado por la San Pablo T y el Grupo de Historia Pública del Noroeste Argentino, un referente indiscutido en la materia, Gerardo de la Paolera, economista e historiador que se ha dedicado con profundidad al estudio de la historia económica argentina y latinoamericana. Es ex rector de la Universidad Torcuato Di Tella, miembro fundador de la Asociación Argentina de Historia Económica y profesor actualmente de la Universidad Torcuato Di Tella. A lo largo de su carrera ha publicado extensamente sobre temas como crecimiento económico, las instituciones y las finanzas públicas en la Argentina de los siglos XIX y XX, combinando el rigor académico con una mirada crítica sobre los usos de la historia en la economía actual. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia en este espacio que busca acercar el conocimiento académico a la ciudadanía y abrir nuevas preguntas sobre nuestra historia económica. Con ustedes, Gerardo de la Paolera. Muchas gracias. Bueno, les tengo que comentar que nunca pensé que la erupción de un volcán catamarqueño hubiese obstaculizado mi llegada a Tucumán. Nos desviaron el avión a Jujuy y nos vinimos en auto de Jujuy hasta Tucumán. Así que si estoy un poco dizzy todavía les pido disculpas. Bueno, ahora vienen los agradecimientos. Para mí es un placer estar acá en San Miguel de Tucumán. Es una provincia que quiero mucho, donde viví mis primeros 3 años de vida. Quiero agradecer muchísimo también a José Godoy, el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, a la universidad por esta invitación. Y bueno, justamente este tópico sobre la Argentina titulado Potencia, ¿no? Cómo se veía la Argentina básicamente en el primer centenario, es un tema que súbitamente tomó mucho fulgor por algunos entredichos que hubieron desde el Poder Ejecutivo con algunos historiadores, ¿no? Con respecto a esto. Entonces yo creo que voy a comentar básicamente como historiador económico qué es lo que pienso de ese periodo, qué es lo que creo que hay que evitar de hacer para hacer, digamos, analogías falaces del pasado para transportarlas al presente, y luego por qué el periodo que se denominó la Belle Époque, que es el periodo entre 1870 y 1875 hasta el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, es básicamente un periodo excepcional, ¿no? Es un periodo excepcional y obviamente que desde el punto de vista de varios indicadores económicos no se ha repetido nunca a lo largo de nuestra República Soberana. Bueno, en primer lugar, lo que quiero comentar es que cuando uno básicamente analiza este periodo, en este periodo, para darles algunas cifras, la Argentina es el país que crece, el Producto Bruto Per Cápita crece más rápido en el mundo. Crece alrededor del 6% anual, ¿no? La tasa básicamente de crecimiento promedio, versus, por ejemplo, un 2,5% de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que son tasas chinas. Argentina crece durante este periodo lo que serían tasas de crecimiento chinas. Ahora hay que preguntarse también que para los observadores contemporáneos, cuando uno lee, vamos a dividir, ¿quiénes eran los observadores contemporáneos de ese periodo? ¿Qué se pensaba de la Argentina? ¿Qué se pensaba en 1910? Y luego nosotros, como académicos, ¿qué vemos con nuestros ojos básicamente ese periodo? Que son cosas diferentes. No hay ninguna duda que la Argentina en algunos journals o revistas como The Economist, el Southern Journal, The Times, aparecía muy frecuentemente y centralmente. Es decir, se veía realmente a ese experimento que había empezado en 1875 como un experimento sumamente interesante. Ahora, lo que es también cierto es que se lo veía como algo sumamente interesante también para aquellos observadores en oposición a los primeros 50 o 60 años de performance económica de la Confederación Argentina, ¿correcto? Esos primeros 60 años, muy bien descritos por Tulio Alperindongui,
fueron básicamente situaciones donde no se consolidó el crecimiento económico. No solo tuvimos la secesión de la provincia de Buenos Aires con respecto a la Confederación Argentina, sino que tuvimos guerras intestinas, periodos inflacionarios, caudillismos. Entonces, básicamente cuando la República Argentina es cuando se une, es cuando empieza ese periodo. Y ahí empieza el periodo de convergencia, ese periodo excepcional argentino, en donde luego también, entonces, luego si uno toma ese periodo, con respecto al pasado, es realmente excepcional la velocidad. La velocidad de transformación argentina es como la velocidad de transformación de los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo que decirlo, realmente el país excepcional por su crecimiento económico sostenido del Nuevo Mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, para mí hay dos diferencias fundamentales en la matriz, tanto, digamos, de la soberanía argentina como del devenir de los Estados Unidos de Norteamérica, es que el experimento norteamericano es mucho más un experimento de la sociedad civil, es mucho más horizontal. Son los pilgrims que van en busca de libertad religiosa. O sea, el Estado es una invención moderna en los Estados Unidos de Norteamérica. Las instituciones primero son creadas por la sociedad civil, es un experimento mucho más horizontal. La República Argentina, para mí, es un experimento mucho más vertical, ¿no? Es un experimento, yo diría, cívico-militar, ¿no? Entonces, hay grandes diferencias ahí del punto de vista institucional que no voy a analizar aquí, pero que son interesantes para reflexionar. Entonces, cuando tenemos este periodo que es el periodo de la Belle Époque, hay que tener cuidado porque el crecimiento económico es muy importante, pero tenemos básicamente una evolución de muchísimas instituciones que nunca terminan de perfeccionarse, ¿sí? Es decir, la Argentina está en búsqueda de instituciones a lo largo de esa Belle Époque. ¿Cuáles fueron los secretos, básicamente, por qué ocurre la Belle Époque? Primero, porque yo creo que hay en ese momento una clase dirigente o pensante que sabe que está en el momento ideal en la cual esa República Argentina goza de la madurez del avance tecnológico, básicamente de la revolución industrial. Eso es tener buena suerte. Es decir, Argentina nunca podría haber tenido su revolución industrial entre 1810 y 1850. ¿Por qué? Porque no había madurado la máquina de vapor, no habían madurado otro tipo de procesos tecnológicos. Entonces, en ese momento, ese país, en el Cono Sur, con básicamente una riqueza natural indudable para ser integrada al mundo, que son las pampas húmedas, los cercanos, digamos, al litoral, bueno, está lista para adoptar esas tecnologías, ¿no? La tecnología del ferrocarril, ¿no? Luego del telégrafo, tecnologías modernas. Así que básicamente Argentina está ahí para usufructuar de esa adopción de tecnologías. Un contrafáctico puede ser, esa clase dirigente podría haberse opuesto básicamente a esta adopción de la tecnología, podría haberse opuesto a mantener a adoptar esa economía abierta que le proponía básicamente el poder hegemónico de ese momento que era Gran Bretaña, ¿no? Se podría decir, es como, por eso siempre digo, digamos, es como oponerse a los ferrocarriles, es como oponerse a la introducción de la computadora hoy en día. Bueno, esa clase dirigente no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Esa apertura de la economía básicamente argentina, o de la sociedad argentina, tuvo ganadores y perdedores. Los perdedores fueron los fabricantes de carretas, porque básicamente luego donde se introdujo el ferrocarril, y ahí se produce esa inteligencia desde el punto de vista, bueno, de la adopción de tecnología, un Estado pequeño pero desarrollista en el sentido de promover algo de la inmigración, establecer instituciones monetarias, fiscales y financieras
que tuvieron sus problemas, ¿okay? La Argentina es un país que vacío, no voy a explicar acá. Uno de los factores más importantes, bueno, obviamente es la inmigración, pero además que no tiene mercado de capitales. Si no tiene mercado de capitales, no puede básicamente transformar la naturaleza, ¿no? Es decir, el trabajador necesita de capital para ser productivo. Entonces ahí hubo una inteligencia combinada, una inteligencia de integrar a Argentina al mundo, y la segunda razón por la cual básicamente se produce la Belle Époque es por básicamente el escenario internacional. El escenario internacional es que hay un poder hegemónico que tiene ventajas comparativas claras en los productos más modernos o manufacturados, ¿correcto? Y tenemos básicamente las nuevas tierras, lo que se llamó en inglés los Western Offshoots. La Argentina está analizada dentro de ese contexto, que tiene ventajas comparativas, básicamente lo que proviene del agro y la ganadería. Entonces, esa situación hace que el comercio internacional sea, del punto de vista agregado, una situación de mejora paretiana, que dice que todos ganan en el agregado. O sea, la Argentina, el motor del comercio, o sea, la Argentina es el país en el mundo que aumenta por año con mayor velocidad las exportaciones. Y además, en la Belle Époque, yo no la definiría como agroexportadora. El periodo de la Belle Époque argentina es mucho más equilibrada, porque la industria argentina se empieza a desarrollar en 1870-75. Está muy bien descrito por Ezequiel Gallo en un paper no muy conocido, pero muy famoso. Y esto hace al sentido común. ¿Por qué? Porque cuando básicamente del ciclo simplemente lanar al ganadero se pasa a tener una ventaja comparativa en los granos hacia 1890, los eslabonamientos para generar básicamente industria son enormes. La Argentina hacia 1920 es la primera potencia industrial de América Latina y tiene 2,5 veces el tamaño del Brasil, aunque parezca mentira. ¿No? 2,5 veces el tamaño del Brasil. ¿Okay? La Argentina tiene, en cuanto a Producto Bruto, un 28% del Producto Bruto de América Latina en 1920 es argentino. Entonces, cuando uno piensa en esa frase, ¿no? Argentina potencia, ¿no? ¿Es sí o no? Y toda esa discusión, no se pensaba en términos de potencia, pero sí era un tremendo liderazgo, un liderazgo definitivo. El destino de la emisión básicamente de flujos financieros de Gran Bretaña, de la City de Londres, más importante en América Latina, es de lejos la Argentina en el periodo de la Belle Époque. Sí, pero lejísimos. Argentina absorbe entre el 28 y el 30% entre 1900 y 1915 de las emisiones así, digamos, de inversiones o inversión extranjera directa, que es como 4 veces más que el Brasil, por ejemplo. O sea, no hay ninguna duda que se puede hablar de una Argentina que en ese momento tiene un liderazgo definitivo. En 1913, 2 bancos importantes, que son el Bank of Boston, First Bank of Boston, de Boston, y el actual Citibank, que abren sus primeras 2 sucursales internacionales en el mundo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, básicamente, no es que las abren porque supongo que hay una expectativa a futuro de que esa nación seguiría con su curso de desarrollo. O sea, ahí viene el problema. El problema es, básicamente, si esa tasa de crecimiento económica, esa tremenda expansión hasta la Primera Guerra Mundial, puede ser algo sostenible o no sostenible. Por eso ahí viene un poco la frase, el ciclo de la ilusión y el desencanto de Pablo Gerchunov y Lucas Liach u otros. Pero no hay ninguna duda, y no quiero monopolizar porque hay muchos detalles, no hay ninguna duda que la Argentina hacia 1920, me paso de la Primera Guerra Mundial.
Yo creo que, digamos, que la Primera Guerra Mundial es un shock muy importante, bastante definitivo, yo diría, desde el punto de vista de la dirección del comercio internacional, pero los 1920 en términos de desarrollo industrial hasta el 28-29 son muy buenos también. O sea, son muy, pero muy buenos, ¿no? Entonces, un poco para ir a la discusión, no fue un periodo fácil 1880 y 1914. ¿Fue un crecimiento económico inclusivo? Sí. Claro que fue inclusivo. Fue inclusivo, sentido común, porque los salarios relativos, por lo menos con los salarios de los países europeos del sur y europeos del este, eran superiores en la Argentina. Entonces entraban inmigrantes. ¿Pudieron progresar? Sí. ¿Mejoró la tasa de alfabetización, el capital humano? Sí. Hacia 1920 tenemos una tasa de alfabetización del 72%. Eso también es muy interesante porque teníamos un capital humano que iba mejorando, pero que era muy inferior al que tenía ya Estados Unidos de Norteamérica, ¿okay? Entonces, volviendo a este tema, Argentina, en ese sentido, va a tener un periodo muy parecido también al milagro norteamericano, donde vamos a ver un crecimiento económico inclusivo, pero al mismo tiempo cuando la economía es dinámica, con un coeficiente de desigualdad que aumenta. Pero eso es normal. Es decir, no hay que confundir una cierta desigualdad dinámica con lo que es pobreza, ¿sí? Al contrario, ¿no? Cuando uno ve los palacios de Buenos Aires, ¿no? Hay una historiografía que dice que ese fue un periodo oligárquico, o lo define como de expoliación básicamente, ¿no?, del factor salario. Eso no es así. Lo que sí es verdad que la apropiación de renta debido a ese tremendo nivel de exportaciones argentinos generaron básicamente un cierto coeficiente de desigualdad. Por ejemplo, en los americanos, cuando analizan a los Vanderbilt, ¿no?, los Rockefeller y demás, los llaman los robber barons, ¿no? O sea, como son los varones ladrones. O sea, siempre se estigmatizó básicamente a los que básicamente tenían una cierta concentración en la riqueza. Y luego la Argentina, yo creo que la Argentina va a perder su rumbo, por lo menos en el último libro que hicimos con Cortés Conde, acá termino, La economía de Perón y demás. Nosotros no ponemos básicamente el principio de la decadencia de Argentina hacia el 31-32. Nosotros la colocamos en el 42, hacia los 40, ¿sí? Hacia los 40 nosotros ponemos en La economía de Perón, coeditada con Roberto Cortés Conde, Javier Ortiz Batalla y Laura D'Amato, mostramos que estructuralmente independientemente, ¿no?, de lo que ideológicamente uno pueda pensar, del punto de vista de todos los mercados de la economía, del sistema económico, lo que más ha distorsionado ese sendero de crecimiento fue la instalación de un sistema corporativista. El sistema corporativista se instala en el año 40 y yo creo que lo que tenemos hoy, para terminar, pues si quieren me pueden preguntar sobre el presente, pero para terminar, fíjense que todo lo que sucedió en la Argentina después y toda la volatilidad son todas las dificultades de desandar un sistema que tiene muy poco oxígeno. El sistema corporativista, el sistema de connivencia entre el Estado, empresarios, el sistema del proteccionismo, tiene muy poco oxígeno. Puede producir algunos momentos de bienestar de muy corto plazo, pero no tiene. Entonces, yo creo que todas estas distorsiones se vinieron acumulando, todos los factores, y son cada vez más difíciles de desmantelar, y yo creo que nosotros hemos llegado, yo creo que el legado básicamente del populismo, para mí hay dos legados tremendos del populismo. El primero fue el general Perón. El general Perón duplica en términos del PBI el gasto público. A ver, yo no estoy acá analizando que no se necesite Estado. Estoy diciendo, si yo voy a duplicar el gasto público en términos del Producto Bruto, tengo a su vez que saber cómo lo voy a financiar genuinamente, ¿correcto? Bueno, eso no ocurrió. Entonces ahí empieza el régimen inflacionario argentino.
empieza la máquina de emitir papelitos. Y el segundo Big Bang, en donde no se pensó también cómo financiarlo, fue el que hizo Cristina Kirchner, que nuevamente se eleva muchísimo, digamos, el gasto público en términos del PBI, sin tener detrás un presupuesto en donde pensar cómo financiarlo. Y finalmente llegamos a esta situación, en donde básicamente es un Estado que está quebrado. Yo soy una persona que estoy por los bienes públicos, así que, pero, es un Estado que está quebrado, en donde, fíjense las dificultades que tenemos para estabilizar una economía y para ocuparnos de las cosas importantes para generar el desarrollo económico. Entonces, básicamente yo creo que todavía no hubo una sola oportunidad para hacerlo, a mi entender, que fue entre 1991 y 1999, año 2000, hubo una pequeña oportunidad ahí, básicamente, de desmantelar algo del sistema corporativista. Y yo creo que lo que está tratando de hacer, por lo pronto, el Poder Ejecutivo, supongo, en su visión, es dar, desde el punto de vista del sistema económico, una batalla por transformar a la Argentina en una economía más competitiva, ¿no? Entonces, pero para cerrar el tema, sí, la gente que visitó en 1910 la ciudad de Buenos Aires tal vez se dejó llevar también por la excepcionalidad de esos palacios de la ciudad de Buenos Aires, que no son palacios que están fuera de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo que decía Georges Clemenceau, que no sé, que también visitó, que no sé si es cierto, dicen que es cierto, pero dicen que Georges Clemenceau dijo que la Argentina crece de noche porque es cuando los políticos duermen. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Nunca me iba a imaginar que cuando era tu estudiante en Itela iba a compartir una mesa con vos hablando de esto. Sí, Bueno, empiezo a hacer una pregunta yo y después abrimos la conversación. Yo creo que me pareció muy interesante esto, que a pesar de que obviamente empezaste hablando de la discusión en cuestión, si Argentina se podía considerar una potencia o no, decidiste analizar eso en clave de una larga duración y pensar, bueno, dónde está el punto en el cual puede haber ese quiebre, ese potencial que existía, y lo pones en el inicio de la construcción de la república corporativa, que es una discusión que está muy a tono de los tiempos actuales. Y marcás momentos puntuales donde podríamos haber salido, no se dio, se reforzó eso. Entonces mi pregunta, teniendo en cuenta lo que nos convoca hoy, es ¿por qué pensás que constantemente renace en el debate público esta necesidad de discutir políticamente desde el presente si alguna vez fuimos potencia o no? ¿Se entiende la pregunta? O sea, no discutimos solamente si fui o no, sino que cada cierto tiempo renace en el debate público, siempre discutido de las coordenadas del presente, si eso fue así o no. ¿Por qué la política necesita discutir constantemente eso? Yo creo que la política necesita discutir constantemente eso porque no tenemos ningún proyecto de país. Entonces, como no hay un proyecto de país, uno trata de hacer lo que se llama como benchmarks, ¿no? Como decir, a ver, ¿dónde estuvimos más o menos bien? Bueno, entonces, dependiendo de tu ideología, o decir, bueno, estuvimos bien, acá objetivamente estuvimos bien, pero, a ver, ¿cuál es el problema de esto? Que la situación internacional, todo el contexto histórico es irreplicable, no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy. Entonces yo creo que uno busca estos ejemplos históricos para tratar, al no tener tanta claridad sobre un proyecto de país, mostrar que hay algunas variables que ocurrieron en aquel momento que me gustaría tener. ¿Correcto? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y asegurarme, y se utiliza para la retórica, ¿no? Entonces no se utiliza para ser exacto desde el punto de vista histórico, ¿no? Como historiador. Y para decir, por ejemplo, bueno,
Otro te diría que la República perdida desde el punto de vista económico fue porque Frondizi fue un presidente muy débil, pero era el que tenía una visión de país. Eso te dirían los desarrollistas y te agarran toda la historia frondicista. ¿Entendés? Pero lo que sí es cierto, yendo al tema, lo que sí es cierto es que, bueno, hay algo para atarse de eso. No es que es totalmente... Hay algo para atarse. Por ejemplo, cuando el presidente habla del menemismo, mucho, ¿no? Digamos, del menemismo y todo esto, no es que habla, no es que creo que extrapola, que dice que todo estuvo bien. Uno tiene que ser en la comunicación actual rápido, ¿viste? No vas a los detalles. Y es cierto que en el menemismo no, porque Menem era pragmático. Menem básicamente hizo lo que hizo porque en el mundo se estaba haciendo lo que estaba haciendo y había muchísimos capitales internacionales y se acababa de caer el muro de Berlín. Entonces adoptó el consenso de Washington, pero no es que Menem se transformó súbitamente en un neoliberal, como se dice, ¿correcto? Y eso dio algunos frutos desde el punto de vista de desmantelar algo del sistema corporativista argentino, que pegó en el poste y se fue. Pero yo creo que hay una necesidad, y hay una frustración, yo creo, una frustración de no poder encontrar básicamente un camino. Yo creo que por eso se recurre básicamente a estas imágenes, que el otro lado, la oposición, te daría ejemplos para ellos, no sé, la Belle Époque es el justicialismo, ¿no? Arrancamos con las preguntas si quieren. Acá, bueno, ahí, sí. Para adelante. Creo, sí. Bueno, va para acá y después seguimos ahí. Bueno, sí, pregunta. Ahí vamos. Bueno, ¿qué tal, Gerardo? Hola. Le quiero hacer dos preguntas. Una es, bueno, esto de que Argentina es potencia, a mí siempre me pareció, ya que estaban hablando de esta retórica, a mí siempre me pareció una cuestión semántica. Yo por ese lado le quería preguntar, no sé si está tan del lado de la historia económica que es parte de usted, pero quizás del poderío militar, ¿se podría hablar con Argentina potencia? ¿Hubo un incremento del gasto militar? O sea, ante un hipotético conflicto en Sudamérica, Argentina se posicionaba también como líder de esa parte. Y la otra pregunta que le quería hacer, bueno, estaba usted planteando el tema del corporativismo, nos quedamos clavados en el corporativismo del 40, y desde el punto de vista de las variables económicas, ¿por qué la gente de la época decidió quedarse en ese lugar? ¿Sintió realmente un progreso la mayoría de los argentinos y por eso decidimos quedarnos en el corporativismo? ¿Hubo algo deliberado del Estado más allá de las intenciones de las personas? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, la primera. Con respecto a la primera, no soy un especialista en historia militar, pero no hay ninguna duda que bajo la influencia de Roca, tanto el ejército como la armada argentina eran muy grandes desde el punto de vista continental, ¿sí? Es decir, además estaba no solo la hipótesis, sino conflictos permanentes limítrofes con Chile. Entonces, desde ese punto de vista, por eso yo digo, no es que la Argentina... A ver, la potencia se define si vos estás en la toma de decisiones globales, ¿no? Globales. La Argentina no estuvo en las tomas de decisiones globales, políticas ni... Ahora, si yo lo tomo desde el punto de vista regional, no hay ninguna duda que Argentina era el país más importante de América Latina por si fuera que a América Latina le importara al resto de los países del centro. Entonces te lo hago por transitiva, así no te respondo, viste, soy elíptico para la primera. Pero ¿se entiende? O sea, Argentina hicimos un paper sobre la industria argentina comparada con Brasil, Chile y Colombia, pero es por goleada, no 5-0 como el último partido contra Brasil, 6-0.
¿no? Es impresionante el tamaño de la industria argentina comparada con el resto de América Latina. Por eso hay algo ahí que pasa. Es verdad que cuando vos venís de más abajo convergés, ¿sí? Entonces, potencia, ¿viste? Tenés que tener, ¿viste? Influencia en la toma de decisiones de aspectos globales. Yo creo que la Argentina no llegó nunca a tener, a ser partícipe de eso. Entonces, tu segundo punto es con respecto al corporativismo o al populismo. ¿Y sabes por qué? Porque al principio erosionar el capital sin que te des cuenta es muy dulce, porque vos priorizás. Es decir, el populismo es exagerar la satisfacción del consumo presente y descontar muchísimo el futuro. ¿Sí? El populismo es como que el futuro, ¿por qué? Porque hay un divorcio entre el horizonte del político y el horizonte de lo que es el bienestar social o el beneficio social. El político en general quiere maximizar, ¿no? Obviamente, maximizar en el corto plazo digamos, que el consumo de los frutos. ¿Para qué le va a legar a otro? ¿No? Entonces hay un sistema, el sistema político es un sistema problemático de incentivos, ¿no? Y el populismo es la exageración de ese, y por eso es que se tensiona para perpetuarse en el poder. ¿Entendés? Porque tiene que sobrellevar momentos malos, porque se propasa. Entonces, ¿por qué la gente sí? Bueno, porque la gente en el corto plazo, digamos, ve los beneficios, digamos, de tener. Y la Argentina viene de bastante arriba. O sea, a pesar de comernos muchísimo capital social desde el 46, aún en el año 72, la Argentina tenía un PBI per cápita más alto que España, que Portugal, parecido al de Italia, ¿no? O sea que pues al principio no te estás dando cuenta de todo lo pernicioso que es para el estándar de vida futuro, ¿no? Lo que te estás comiendo hoy. A veces toma tiempo. Por ejemplo, te voy a dar un dato. ¿En dónde es pésimo ser populista? En la educación. Porque es lo que menos ves, además. ¿Entendés? Entonces, ¿no? Porque ser populista en algo tangible lo vas viendo más, como diciendo, che, pero pará, ¿viste? No hay más paltas, ¿viste? ¿Cómo puede ser que no coma paltas mañana? Entonces ahí no lo votan porque no come paltas, pero vos el cambio del cerebro de una niña a un niño no lo ves, ¿no? Entonces ser populista en materia de educación, por ejemplo, no darle, ¿qué quiere decir ser populista en educación? ¿Que no te interesa el futuro? Descontás fuertemente el futuro. Entonces, yo creo que en ese sentido, y además la falta de educación, yo creo que te hace mucho más permeable, ¿viste? A las tentaciones, digamos, del presente. Es más difícil ser, ¿viste? Un ciudadano previsor, ¿viste? Que yo soy de la generación que recibía la libreta de ahorro todavía, ¿viste? Con las estampillas. No, yo me río solo cuando pienso en eso. No, pero ¿no? Me decían, pero ¿cómo? Todos los valores que me inculcaron que no son los valores que están en esta república. Y yo creo que eso es parte de ese populismo, ¿viste? Populismo es papá y mamá que te van a cuidar, y vos no sos responsable de tu propio destino. O sea, si te va bien, bien, pero si te va mal es culpa del otro. Entonces yo creo que ese es el problema. El problema es que el populismo a veces es mucha plata dulce para el corto plazo, pero bueno, tiene sus costos intertemporales. Buenas tardes, doctor. Bienvenidos a esta universidad. Quiero empezar esta pregunta diciendo una frase de Sarmiento por lo que dijo usted de la educación. Sarmiento dijo, todos los problemas son de educación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Luego quiero aclarar que tengo una teoría. Perón fue el menos peronista de todos. Fue un astuto. Y fue un astuto
porque creo, y acá viene la pregunta, que esa clase de la Belle Époque le faltó liderazgo. ¿En qué sentido? El líder es el que puede ver un poco más allá lo que va a pasar, y no lo vio. Creyó que esa riqueza era eterna, no educó bien a sus hijos, que eran los famosos argentinos que iban a París a tirar manteca al techo. Y Perón era invitado a esas mesas. Y Perón supo leer en esa gente la falta de liderazgo y el malestar que ya se venía gestando en los obreros, porque el conservador creía que el obrero se sentía orgulloso porque le lustraba las botas. Si bien es cierto, usted ha dicho que los salarios eran parecidos a los de Italia y a los de Europa Central, ese dato yo no lo tenía, pero estoy segura de que la forma de ser, no por mala intención de los conservadores, sino por no darse cuenta, no supieron advertir que esa gente que trabajaba para ellos estaba ya viendo otra cosa y esperando otra cosa. Es una duda para mí. Yo creo que la Argentina comienza a declinar porque Perón fue el astuto que supo leer esa situación. Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas muy interesantes. Bueno, que Perón era astuto, no hay ninguna duda. Yo creo que Perón era sumamente inteligente, esto me lo dijo una persona que se llama Gil Merckx, que le hizo la biografía, su tesis doctoral de la Universidad de Yale era de Perón, ¿no? y que dice que lo fue a entrevistar a Puerta de Hierro, y hizo libros sobre Fidel Castro y demás, y dijo una vez que la persona que le parecía más inteligente era Perón, ¿no? Ahora, obviamente, yo creo que totalmente de acuerdo, Perón lo que hizo es lo que no vieron los anteriores, y yo creo que también el desmoronamiento de uno de los partidos, dos partidos se desmoronaron ahí. Bueno, primero el Partido Autonomista Nacional, o los conservadores o liberales, según como se los llame, son conservadores, ¿no? El orden conservador de Natalio Botana, no supieron leer básicamente la situación. Y yo creo que la Unión Cívica Radical se perdió entre el antipersonalismo y personalismo de Irigoyen y Marcelo T. Alvear. Luego los deglutió Justo no pudo llegar a ser Perón, y Perón fue sumamente astuto hasta el punto de vista del timing. Entonces yo creo que sí. Guido Di Tella tenía, pero para ir a este tema, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los demás países europeos entran a economías mixtas también. Hay un proceso de muchos países europeos que tienen que nacionalizar la banca, es verdad, fueron beligerantes, pero con un proyecto de volver a privatizarlas en otro contexto, o sea, no digamos, hay una economía mixta. Guido Di Tella tiene una frase que decía: los argentinos hacemos lo mismo que los demás países, pero lo hacemos de manera mucho más exagerada, ¿no? Entonces, como que, y yo creo que la manera más rápida que tenía Perón justamente para aglutinar poder era hacer el fenómeno de redistribución, distorsionando lo que se llaman los precios relativos de la economía. Después a la educación, que es también importante para esto. Los precios relativos, o sea, si a uno le enseñan en Economía 1 qué es lo que vos tenés que hacer para tratar de no malograr la economía, seas liberal o seas comunista, es el sistema de precios relativos. Si querés redistribuir el ingreso, hacelo a través del presupuesto, pero no le pongas una retención o no pongas este tipo o cuotas. Entonces yo creo que el peronismo fue
la escuela de posgrado, la distorsión de precios relativos, y cuando vos tenés esa escuela de posgrado tan perfeccionada de distorsión de precios relativos, cada año la torta se va achicando. Entonces, ¿y eso por qué lo hace? Uno cuando necesita hacerlo a través de precios relativos, tipo de cambio diferenciados, esto, bajarte la tasa de interés debajo de la inflación, todo esto es para hacerlo rápido. Lo demás es más lento a través del presupuesto. Entonces, Perón fue astuto y no hay ninguna duda. Y con respecto a la educación, sí, yo creo que primero, yo creo que con la educación es una parte importante, y además lo que no se entiende es los impactos intergeneracionales que tiene la educación. Porque la educación, digamos, por eso ahora estamos empezando con educación de primera infancia, que sabemos que es muy importante, y yo creo que, fíjense que cuando tenemos el proyecto, creo que es de 1884, ¿no? El proyecto de alfabetización y de educación primaria obligatoria, lo que tarda para llegar a tener una tasa de alfabetización del 72%. Tardamos más o menos 45 años. Y el problema que tuvo que durante estos últimos años no se encaró bien la educación, que el gobierno nacional está hablando nuevamente con las provincias de un plan de alfabetización. Hay países africanos que lo han resuelto completamente hoy. Hay muchos países africanos hoy que no tienen problemas, no tienen analfabetos. No tienen analfabetos. Entonces, digamos, yo creo que por eso hay que moderar las expectativas. En eso sí hay que moderar las expectativas, porque estamos hablando de cosas muy modernas de tecnología y luego estamos hablando de un plan de alfabetización. Entonces, yo creo que uno puede tener un crecimiento económico, pero crecimiento económico no es igual a desarrollo económico. Y yo creo que ahí va a estar el secreto. ¿Qué va a hacer? Supongamos que, no sé, se estabiliza la economía. Supongamos que pasa algo que no sé qué es, porque no quiero entrar en detalles aquí, por lo cual vamos a poder tener una inversión, toda la inversión, lluvia de inversiones. Aún así, hay que tener un proyecto de país. ¿Qué queremos compartir con nuestros ciudadanos o ciudadanas? Estamos dispuestos a compartir, pero en el sentido eficiente de la palabra, no dadivoso. Y para mí no hay nada, y eso se empieza por saber que la banca de inversión de un país no son los banqueros de inversión, es la educación. Gracias. ¿Otra pregunta? Pues, sí, bien. Buenas tardes, mi nombre es Catalina. Bueno, primero quiero decir que me parece muy fructífera este tipo de jornadas, sobre todo cuando hay diversidad ideológica y generacional, sobre todo. Lo que a mí me pasa es que en los últimos años, por lo menos, cuando se habla de este modelo, yo creo que lo hacen con lentes ideológicas marcadamente estatistas y dejan de lado un análisis objetivo, dejan de lado la evidencia empírica que hay de esa época. Entonces mi pregunta es si usted cree que en estos últimos años se usa quizás una mirada revisionista que legitima lo legítimo a este modelo. ¿Estás hablando de la Belle Époque, de esta? Yo creo que el tema de la Belle Époque, desde el punto de vista del análisis empírico, es contundente. O sea, si hay un revisionismo es para aún revisar de que, sobre todo en términos relativos al presente, fue fenomenalmente inclusivo ese crecimiento económico. Porque los inmigrantes terminaban, no sé, el otro día justamente Pablo Berchurnov decía que los banqueros estaban preocupados porque estaban progresando tanto los inmigrantes que tenían que pasarlos, aumentarles los límites crediticios. Es decir, digamos, no hay ninguna duda que era una tierra de promesa y de progreso. Entonces, de eso no hay ninguna duda. Después puede haber, temas ideológicos sobre la distribución de la tierra, ¿no? Ese tipo
de cosas, pero por suerte la Pampa Gringa zanjó el problema. Cuando vos ves la Pampa Gringa, la Argentina también es en muchos casos un gran milagro del minifundio, no del latifundio, de la Pampa Gringa. Entonces, yo creo que, por lo pronto, este periodo de 1880, 1914, lo que creo que los detractores lo llaman el ciclo agroexportador, como que si eso fuese, digamos, algo simple, ¿no? Una economía muy simple. Ese periodo fue un periodo de un tremendo desarrollo industrial y un tremendo desarrollo del sector servicios también, cuando uno empieza a analizar básicamente ese periodo. Yo creo que ese periodo no. Lo que sí es cierto es que también es falaz tratar de transportar automáticamente ese periodo a lo que está pasando hoy. Argentina tenía viento de cola, porque Gran Bretaña era el poder hegemónico, todo el mundo estaba bajo el patrón oro, que era una unión monetaria mundial tácita, se veía bien el movimiento de personas, había arbitraje, el movimiento de capitales, se veía bien el movimiento de bienes y servicios. La Argentina hoy, salvo el apoyo norteamericano que tiene el gobierno argentino actual, no tiene viento de cola. Y no está la globalización que estuvo en 1880-1914. Esta es mucho más geopolítica la de ahora. No es tampoco la que tuvo ni Bill Clinton ni aquellos años durante la época de Menem. Esta es mucho más compleja, con mucho más intervención de lo que uno supone. ¿Por qué? Porque están definiendo bienes estratégicos. Entonces, justamente extrapolar eso para vos hacer políticas públicas, si querés hacer, no, es muy bueno saber de historia y como si vos tener evidencia empírica y saber qué te sirve para poder vos transferir y qué es lo que no es hoy. Eso es muy importante, porque si vos empezás a extrapolar todo, te estrellás, porque ese mundo de la hegemonía británica, ¿no?, es irrepetible. Ahí, allá y acá. Dale, Javi, sí. Espera, vamos ahí primero. ¿Qué tal, Gerardo? Un gran gusto, Gerardo Ortiz. Soy profesor de Economía, Investigación y Filosofía del Derecho. No conozco mucho de economía, pero sí me gusta pensar sobre las condiciones de éxito o de realización satisfactoria de modelos teóricos políticos. ¿Cuáles son las condiciones para que un determinado modelo teórico funcione? Evidentemente hay condiciones legales, como que se implemente una buena constitución, que funcione las leyes se apliquen, que haya honestidad, etc. Bien, pero también hay condiciones materiales. Voy al caso de Argentina. Argentina es un país que está lejos del mundo y tiene poca gente. A mí me pasa porque también en mi tiempo libre oficio de comerciante, de comercio internacional, y estoy en mesas de negocio y muchas veces escucho que Argentina es un país que está lejos, o sea, está lejos, en ese sentido es poco competitivo. El tránsito de los contenedores para acá y que vuelvan, hay un costo de flete que muchas veces es muy elevado comparado con otras economías donde el comercio es más dinámico, y también hay poca gente, o sea, para una industria asentarse acá en un país de 40 millones, es difícil, sumado al hecho de que no estamos cerca, no somos México, que estamos cerca de Estados Unidos, ni no somos Europa del Este, que estamos cerca de Europa, ni tampoco somos los países del sudeste asiático, que estamos cerca de China. Si bien no tenemos a Brasil, pero Brasil no nos abre sus puertas aquí en el mercado. Aquí es lo que me pregunto. Me gusta el liberalismo, suelo estudiar mucho más la tradición liberal que la otra, y tengo proclividad personal a tener afinidad con esta ideología, pongamos así. Pero ahora mi pregunta concreta es, ¿qué posibilidades de éxito hay del liberalismo en Argentina dadas estas condiciones materiales? José está ahí José te va a responder. A ver, yo soy un economista neoclásico y que me gustan muchas más cosas además de la economía, pero bueno, y a ver, mira, yo creo que yo enseño historia económica global. En la historia económica global hay
enseño básicamente un periodo que se llama la Revolución Gloriosa de los Ingleses. La Revolución Gloriosa de los Ingleses, que fue cuando a los Stuarts, que eran básicamente unos regentes que querían tener una corte suprema, porque siempre fue una monarquía constitucional. Estoy hablando del año 1688, ¿correcto? Entonces hay una revolución que deponen a los Stuarts, entran William and Mary, que son dos famosos monarcas, y establecen que el poder, instauran la figura del primer ministro, tienen las dos cámaras, las cámaras con el primer ministro pueden vetar los gastos exagerados de la corona. El Banco de Inglaterra será independiente y jamás le adelantará básicamente dinero a la corona. No se pondrán más impuestos básicamente arbitrarios ni forzosos, ¿okay? Y jamás el Banco de Inglaterra será agente financiero del Estado, digamos, o de lo que sería. Y la Corte Suprema de Justicia será independiente y no estará más lo que se llamaba la Star Chamber. Entonces yo le preguntaba a mis estudiantes que me identifiquen si algunos de esos 5 o 6 puntos existe en nuestra República Argentina. No. Tenés todo el tiempo impuestos a, ¿viste? Los transitorios pasan a ser permanentes. Entonces, yo creo que por liberalismo, yo defino mi entusiasmo por el liberalismo casi como contraposición a la existencia de no liberalismo del todo. Es casi como una definición, no por oposición. No te voy a decir que soy liberal en todo, pero te diría que está muy bueno exagerar hasta la nota liberal, porque somos tan poco liberales los argentinos. Somos muy poco liberales. Porque venimos de otra matriz, ¿viste? Venimos de una matriz más conservadora. Si Héctor J. Cámparo corrió con Vicente Solano Lima en una de las campañas, el conservadurismo popular con el... ¿no? Es decir, entonces yo lo que te diría que cuáles son las posibilidades yo creo que es bueno el camino de desregular en donde se puede desregular, es de darle fuerza a la educación, establecer los valores básicamente de que las personas ¿no? tienen que ser responsables por su propio destino. No sé, cosas mínimas. O sea, yo creo que hay que empezar por cosas que parecen mínimas, pero que son dificilísimas. Porque tampoco estoy de acuerdo que vos vas a hacer una revolución cultural insultando. Porque eso tiene patas cortas. A vos, cuando insultás, a vos te aplauden porque te va bien y estás ganando por goleada, ponerle en el plano económico. Pero cuando empezás a perder por goleada, ya no es sostenible ese tipo de tácticas. Yo creo que tiene que haber un discurso, si hay un discurso liberal, tiene que ser sólido, compacto. Yo creo que Milei lo tiene. O sea, Milei dentro de él lo tiene. Lo que están alrededor creo que ninguno lo tiene. ¿Entendés? Pero digamos, yo creo que él lo tiene, pero yo creo que yo creo que se necesitan cosas liberales por oposición a una sociedad que fue muy intervencionista, que tenía cosas muy poco liberales y muy poco tendientes a generar incentivos a progresar. No sé, algo, estoy muy cansado, sí, algo. Nos quedan 3 preguntas, por favor, cortitas, muy cortitas y concisas. Tengo una pregunta simple, haciendo énfasis en lo que decía Sócrates. Yo solo sé que no sé nada y está demostrado que mucha educación, profesionales, médicos, abogados, ganan bastante bien sus honorarios, sus trámites de estudios, análisis, y la consecuencia siempre es mortal para el médico y para el litigante, digamos, termina el transcurso del proceso, llega a una ínfima ganancia, más gasto que ganancia. O sea, en la sociedad, en general, a todas las personas,
no en particular un empresario casta que tiene todo su poder a disposición como una clase política. Pero más allá de eso, digamos, del dicho filosófico, ¿cuál es la relación que hace usted entre Estados Unidos y Argentina en el periodo peronista? Que para mí Perón ha sido unido como un cantante de rock, como cualquier persona que siempre lo invoca, y no ha sido él el que ha traído el progreso a la Argentina, sino la decadencia. Y esa es la relación del progreso de Estados Unidos en el mismo momento de la revolución industrial y en el periodo peronista, con el sindicalismo y todas las leyes esas populistas, como se dice. Esa es la relación que yo quisiera saber. ¿Por qué Estados Unidos ha progresado y la Argentina ha decaído? Bueno, a ver, hay un tema que no hemos hablado acá tampoco, que estando en Tucumán sería importante hablar, que es toda la relación entre las provincias y la nación. Hablo, es decir, de la ley de coparticipación federal de impuestos, hablo de que hay... ¿Por qué? Porque yo creo que los Estados Unidos como confederación resolvieron ese tema que nosotros no hemos resuelto, ¿correcto? Hay un primer punto, ¿no? O sea, hay un punto que no hemos hablado acá. O sea, a lo largo de todo este tránsito, la ley Sáenz-Peña y todo lo que viene, empieza a haber mucha tensión entre las provincias y el gobierno central, que lo hay hoy, obviamente, por esta ley de coparticipación federal de impuestos que tiene que ser reformada de alguna manera. Entonces, primer punto. Con respecto a los Estados Unidos logró un sistema bipartidista, un poco como fue la pregunta que me hicieron acá, ¿no? O sea, logró el sistema bipartidista, se consolidó un sistema, digamos, si quieres, más progresista, que pasó a ser el Partido Demócrata, y más los conservadores, que pasó a ser el Partido Republicano, pero que se mueven muy poco del centro. Entonces yo creo que eso fue básicamente una gran diferencia con la Argentina, que lo quiso tener en algún momento, pero que se fue disolviendo, ¿sí? Eso le dio una cierta estabilidad básicamente a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, ojo, los Estados Unidos tienen, y fíjense con Trump, tuvo siempre muchos reflejos populistas y que fueron contenidos. Hubo muchos reflejos populistas. Por ejemplo, cuando estaba el patrón oro en los Estados Unidos, el patrón oro era mucho más ilíquido que el patrón plata, había mucho más plata. Entonces, había muchísimos agitadores que querían la devaluación del dólar, que fueron derrotados. O sea, Estados Unidos tiene básicamente también, pero hay un balanceo entre el poder central, los estados, mucho más, hasta el advenimiento básicamente de Trump, y que no sé cuál va a ser el futuro. Con respecto al peronismo y Estados Unidos tiene, para decirlo, tiene dos grandes momentos que hace un salto inmenso. Es la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Porque es un aparato militar, es un complejo militar fenomenal. Y durante las guerras mundiales es donde se producen, es un drama, pero donde se producen básicamente los avances científicos más notables. Entonces los Estados Unidos ganan mucho con ese complejo básicamente industrial, ¿correcto? Y además gana la disputa en la hegemonía, básicamente la economía occidental, en los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods son los acuerdos para la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde Estados Unidos pasa a ser el líder básicamente hegemónico e impone la moneda norteamericana como moneda internacional. Entonces ahí básicamente, y Argentina hace todo al revés. No hace parte de los acuerdos de Bretton Woods, que es restablecer el comercio multilateral. Argentina se cierra en el 44, hace al revés. Durante 30 años, el gran milagro de la economía occidental, de su despegue, es el restablecimiento del comercio multilateral.
Y Argentina, cuando se tiene que abrir, se cierra. Entonces, eso explica en parte, te explica que vos vayas chopeando, restando a tu tasa de crecimiento económico potencial de tu país, ¿no? Y además Estados Unidos ya tiene un tamaño, tiene un tamaño enorme, es otro tipo, es un continente con respecto, o sea, la Argentina nunca pudo ser básicamente Estados Unidos, eso era una especie, ¿no? Está bien tener el norte muy alto, ¿no? O sea, pero es un poco lo que vos decís, hay un problema de geografía, de distancias. Estados Unidos tenía los centros de consumo contiguos, mucho más cercanos, pero no hay ninguna duda que el peronismo, para el proyecto de poder de Juan Domingo Perón necesitaba recursos económicos, y esos recursos económicos se utilizaron para la redistribución de una manera sumamente ineficiente, en donde empezó un régimen inflacionario que no lo tuvo nadie más en el mundo, ¿no? Bueno, le pedimos perdón a todos, pero bueno, ya estamos ajustados con el tiempo y Gerardo está cansado. ¿No? Bueno, ¿tenemos por más? Bueno, 2 cortitas más, estaban acá y acá. 30 segundos, por favor. Por favor. Pregunta, no comentario. Puede ser 30 segundos, por favor. Me llamó la atención porque tiene que ver que Argentina sigue siendo una potencia, a pesar de todo. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con los médicos que recibieron para hacer la residencia, yo no sabía, me informaron, 10.000 médicos que querían aprovechar la oferta de las universidades y instituciones privadas del país. A raíz de una irregularidad, el país ha informado de la potencialidad que tiene la Universidad Argentina, en este caso de medicina. Esa es la reflexión que yo quiero resaltarla, porque seguimos siendo potencia. Aunque tenemos que ser carentes de líderes, pero está intacta la potencia de Argentina. Para mí. Bueno, muchas gracias. Bueno, para pensar, muchas gracias. Pregunta, por favor, pregunta, 30 segundos. Nos escuchamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Héctor, soy el profesor de historia, ya me estoy por reseña, y quería preguntarle qué opina del autor Thomas Bullner, que es un texto que nosotros hemos visto que es la crisis del 29, y donde explica todo el proceso de recuperación de los países latinoamericanos, donde llega al final a la recuperación y llega a la conclusión del autor que Argentina estaba mejor posicionada porque el que más industrializado estaba, bueno, el camino de industrialización de lo que era América. No conozco el libro, pero no hay ninguna duda que, primero, la Argentina no solo que estaba mejor posicionado, es el único que no hace default o cesación de pagos de la deuda externa. Es el primer punto. Y no hay ninguna duda que es el que estaba mejor posicionado. El problema se suscita que nadie puede leer que va a venir la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Entendés? A ver, la dirigencia argentina en la decisión de pagar básicamente en tiempo y forma, ¿no? el capital, los intereses sobre el capital externo, ¿no? Era porque veían a la vuelta de la esquina que iba a volver a haber un movimiento de globalización de capitales, cosa que no ocurrió. Pero por otra parte, fíjense ustedes que es una cosa interesante. Entonces, Argentina es la que está mejor, y además es la que toma la mejor decisión para suavizar la Gran Depresión. Ahí tengo un paper con Alan Taylor donde mostramos cómo en el 31-32, con la caja de conversión, el Banco de la Nación y demás, se suaviza básicamente el impacto de la Gran Depresión. Entonces, no hay ninguna duda que la Argentina es el que estaba mejor preparado y más diversificada también. No solo eso, y lo último, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los americanos tienen que abandonar las exportaciones de productos manufacturados al resto de América Latina porque tienen que reconvertir producción de bienes civiles en bienes militares, todas las usinas, las factorías, las fábricas. ¿Quién toma en ese momento de manera increíble esas exportaciones manufacturadas? Es el producto argentino. Es el producto argentino que toma básicamente, lo que pasa que
dura muy poco eso, pero el producto realmente que más maduro, el producto que se quería industrial en América Latina era el producto argentino. No era otro tipo de producto. O sea, no hay ninguna duda que Argentina tiene... Yo creo que el shock de la Segunda Guerra Mundial para la Argentina es peor en términos de decisiones de la clase dirigente que el shock de la Primera Guerra Mundial. En términos de la visión, ¿no? de lo que se hizo después. Ese shock fue bastante fuerte. Ahí ya la dirigencia política estaba totalmente perdida en Argentina. Durante la Primera Guerra Mundial había los radicales aparecían por ahí, hubieron muertes que no fueron afortunadas, pero digamos, yo creo que la Segunda Guerra Mundial es un shock muy, muy fuerte. Bueno, para cerrar, te hago esta última pregunta, una última consulta de 1 minuto, ya que es el tema que nos convoca. Teniendo en cuenta que todos estos temas que vivimos hablando se viven discutiendo en la vida política argentina, en la opinión pública, en todo ese sentido, mi pregunta sería, vos como historiador económico y como alguien que interviene en la vida pública, ¿cómo te posicionas en esa posición? ¿Sentís que debes intervenir, los historiadores tienen que intervenir, los historiadores económicos deben intervenir en ese debate, o hay que tomar una actitud más prescindente, más académica? No, uno es libre de hacer lo que quiera. No hay ninguna receta. El que quiera participar, mientras tenga evidencia empírica, ya sea en la historia económica o tenga buenos argumentos, formación y demás, es bienvenido a participar. Y además la historia es... A ver, la historia es muy importante en la formación de una persona, porque para tomar decisiones te da mucha perspectiva, por más que la historia no se repite. Ben Bernanke, voy a decir, el que fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tuvo que enfrentar la crisis del 2007-2009, la peor potencial para destruir prácticamente, que todavía Estados Unidos no se recuperó de esa crisis. Él era el chairman, el presidente del Banco Central Norteamericano, es profesor especialista de la economía de la depresión norteamericana y explica cómo, como historiador económico, por lo que sabía, cómo a la noche tomó de las decisiones exactamente opuestas a las decisiones que hicieron quebrar bancos en el 31 y 33. Y es visto hoy como el mejor banquero central de toda la historia, y es un historiador económico. Entonces, él hizo política pública, pero yo creo que cada uno es libre de participar, obviamente, de los debates. Yo creo que es muy importante. La historia es... a mí me asusta que no se sepan historias, así como... Lo que pasa es que estás en un mundo muy pixelado donde no solo me asusta que no se sepa historia, que no se lea, ¿viste? Pero no hay ninguna duda que tener en tu cabeza, tener un sentido de lo que es tu país. O sea, si quieres tomar decisiones para tu país, yo creo que saber de historia argentina a fondo, estudiarla muy a fondo, es muy importante. Y visitar mucho. Bueno, nos tomamos un receso de 10 minutos y en la última sesión de estas jornadas y festival tenemos la presentación del libro de Alberdi, de Victoria Barata, UBA CONICET, junto a Facundo Nani, Universidad de Tucumán CONICET, y Javier Aviv, Universidad San Pablo T. Así que bueno, 10 minutos y los invitamos a que vengan a la presentación del libro, que va a estar muy bueno.